Feliz día, la paz del Señor sea con ustedes. Soy Fercho del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad. Con María y los ángeles de la ciudad de Bucaramanga, bienvenidos a este día 16 de la preparación de la consagración a Jesús por María. Podríamos decir que esta es la mitad, bueno, son 33 días, pero podríamos decir que ya vamos en la mitad de esta consagración. Hoy vamos a estar hablando de la tibieza espiritual. ¿Dónde está Dios? Cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 14, 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, para que esta charla, Señor, sea mantenida en nuestro corazón y sea tenida en cuenta para nuestras actitudes de vida. Que seas tú quien obra siempre, oh Jesús, todo para gloria y honra tuya. Amén. Bueno, vamos a hablar de la tibieza espiritual. La tibieza, ese estado que al Señor no le gusta, ese estado que el Señor detesta. Jesús como cabeza de la iglesia y Salvador de los que han obedecido la fe, nos ha mostrado el camino espiritual, ese camino espiritual que cada uno de nosotros debe seguir para salvar su alma, ¿cierto? Eh, Aprendemos que la salvación depende de la fe y de la obediencia, que es bien importante, la cual cumplimos cuando hacemos las obras que Dios preparó desde el principio para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. A pesar de que sabemos que debemos obedecer a Dios y a su palabra, los cristianos católicos nos descuidamos en nuestro servicio a Dios. Muchos de nosotros, aunque sabemos que debemos obrar en la verdad, que debemos obrar en el reino del Señor, que debemos intentar hacer las cosas bien, pues no lo hacemos. Y es ahí donde empezamos a tener una gran cantidad de problemas. Sabemos que debemos obrar de la mejor forma posible y en el fondo tenemos esa esperanza de que Dios obre en cada uno de nosotros y que Dios por arte de gracia, de magia, pues nos dé la vida eterna porque creemos en Él y además en su palabra, aunque seamos siervos perezosos y poco esforzados, que es lo que somos la mayoría, porque a las cosas de Dios siempre le tenemos como tirria, como esa pereza, como ese desgano, como ese mal hábito. "Uy, la misa diaria, pero, uy, pero ¿por qué? Pero, bueno, en fin, la iglesia da una seria advertencia usando una representación de las temperaturas de las bebidas. Habla de lo frío, de lo caliente, de lo tibio. Y la advertencia va dirigida a la iglesia de los cristianos que son tibios en su servicio para con Dios. Yo creo que todo viene como desde lo que hemos hablado todos estos días, ¿no? Cuando Dios no forma parte de mi vida, pues difícilmente yo lo voy a tener en cuenta, difícilmente voy a tener la plenitud de vida para poder hablar, obrar en su nombre, para aplicarlo siquiera en mi vida. Dios dice que va a vomitar de su boca a los tibios. A los tibios los va a veces el Señor dice es que es mejor que sea frío. Con eso usted sabe que se va a condenar de una y no tiene problema. Pero si usted se pone a pensar, qué tristeza que usted llegue a su juicio y el Señor le diga, no, no lo conozco, no sé quién es usted. Eso debe ser muy duro, ese debe doler mucho. La tibieza espiritual es uno de los pecados más peligrosos que un cristiano reconoce. Nos engañamos pensando que no lo somos, pero nuestras obras dan testimonio de que sí lo somos. Hebreos 3:13. Conozco tus obras, conozco tus obras. El mensaje a todas las iglesias tiene esa expresión, yo conozco tus obras. Jesús no menciona la fe, él no dice, yo conozco tu fe. Él sabe que tenemos fe, que creemos en él, pero es que la fe sin obras, pues como que
no va, ¿no? Está cojeando, falta algo. Porque es que en las obras está, bueno, primero el desprendimiento, está la misericordia, está la caridad, está el amor al prójimo y todo se reúne en una sola acción, en las obras. No son fríos ni calientes, sino tibios. La verdad que el Señor desearía que uno estuviese bien definido, o frío o caliente. Y así sabríamos, pues, qué sucede con nosotros. Pero esa tibieza generalizada es la que no nos permite, en verdad, actuar de la forma correcta y hacer lo que Dios quiere. Por ser tibios, les vomitará de su boca. Cuando uno, ¿se le ha pasado? Cuando usted prueba una sopa con exceso de sal, usted, uy, normalmente escupe. Lo mismo cuando usted prueba algo sin sal, ¿cierto? O cuando usted prueba algo dañado, o cuando usted prueba algo que no le gusta. Entonces va a suceder lo mismo y es un ejemplo muy directo en el que nosotros tenemos que pensar el autoengaño de creer que se está bien cuando se es tibio. ¿No? Y ese lo da Satanás, es esa tibieza, él vive susurrándole a uno al oído, todo está bien. No, es que yo tengo ganas de confesarme, yo quiero ir, pero ¿para qué? Si usted no ha cometido pecados graves, sus pecados son sencillitos, no pasa nada. Y después de esa misma forma lo está mortificando a uno. Pero es que usted pecó, usted comulgó en pecado, pero es que usted esto, pero es que usted lo otro. Entonces, él mismo con ese doble juego lo encierra y lo hace que caiga. Es bastante difícil. En Apocalipsis 3:17 también está. Eh, Hay que buscar la sabiduría de Jesús. Ellos, como nosotros, debemos estudiar la palabra y evaluarnos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. De esa forma estaríamos buscando en Jesús la sabiduría necesaria para dejar de ser tibios. Hay bueno, les voy a nombrar algunas más y les cuento una historia pues que siempre que la cuento me, me, me sacude y tiene que ver con esto. Jesús castiga a los que ama, busca nuestro arrepentimiento, no busquemos el castigo. La disciplina de Dios es diferente y se da es por nuestra tibieza, ¿no? Y Dios dice, si es necesario, yo corrijo y castigo a este hijo que amo. Es como cuando usted castiga a un hijo. ¿Usted por qué lo castiga? Pues para que esté bien, para que se corrija, para que se direccione por donde debe hacer las cosas. Entonces, el Señor, como un buen padre, nos corrige. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Hay un error que cometemos nosotros siempre y es creer que las cosas de Dios se dan a partir de cero, de nada. Como en la multiplicación de los panes y de los peces, que les decía en estos días, tiene que haber algo, un punto de partida de donde el Señor pueda multiplicar. O sea, si no hubiese nada, tampoco pasaba nada, porque Dios es todopoderoso y todo lo puede hacer. Lo que pasa es que Él busca que nosotros demos como ese primer paso, ¿cierto? Y después de dar ese primer paso, entonces es cuando ya Él nos ayuda y se mete con nosotros en esa transformación de esa situación. Eh, Alguna vez, cuando yo tenía la tienda de artículos religiosos, llegó un señor y él me preguntaba, bueno, señor, ¿usted qué es de oración? Ah, bueno, él llegó, yo estaba sentado en ese momento, pues era difícil, ¿no? No había mucho flujo de caja, no había muchas cosas o mucho recurso económico al cual pudiese, ¿no? Tener disponibilidad para hacer compras y llegó un señor que me ofreció
unas camándulas, y yo le dije, no, hermano, no tengo. Entonces el tipo se inclinó y se molestó, pero no se molestó conmigo, sino se molestó como con la vida, como con esa situación, como que con su pelea que tenía interna y que traía con Dios y me dijo, Señor, ¿usted me puede escuchar? Entonces yo le dije, claro, claro que sí, yo lo escucho. Siga, y se siente y se sentó y empezó a hablarme. Me dijo, Señor, yo quiero que usted me diga dónde está Dios. Y yo, pues, creyendo de las manos, yo, sí, Señor, Dios. Y él me paró, me dijo, usted me dijo que me iba a escuchar. Yo, sí, sí, Señor. Entonces me empezó a contar que él fue conductor de un tráiler, de una mula. Y se daba una vida maravillosa, o sea, una buena casa, buenos lujos para su familia, él mismo hacía cosas buenas, tomaba con sus amigos. Bueno, un familiar un día lo invitó a tomarse unas cervezas. Él no, pero es que yo tengo que viajar. Ay, una, eso no pasa nada. Bueno, se tomó algunas cervezas. Eh, perdón, esto, y se fue a viajar. Entonces, llevaba el celular en la pierna, sobre la pierna, y cuando de pronto se le cayó el celular, él hizo esto. Se agachó a recoger el celular. Cuando él volvió y se levantó, había un carro al frente y tarácate, se lo llevó por delante. Imagínense el medio problemita que se ganó él, porque el accidente, ¿no? Entonces, fuera de eso, como se había tomado una cervecita ahí con el familiar, le hicieron la prueba de alcohol y salió positiva. Entonces se le armó la de Troya a este señor y prácticamente quedó en la ruina. Él quedó en la ruina. Entonces me contaba y me decía el señor, me dijo, Señor, usted escuchó hace algunos años cuando se accidentó una buseta de transporte público donde se murieron solamente dos personas. Y yo pensaba en ese momento, yo no me acuerdo, pero le dije, sí, más o menos, yo escuché por ahí. Dijo, bueno, señor, los únicos dos que murieron en ese accidente fueron mis hijos, mi hijo de 24 y mi hija de 22. Yo tuve que hacerme cargo de los hijos de ellos. Pero, señor, fallecieron esas dos personas y eran mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Dígame usted que es de oración, ¿dónde está Dios? Claro, yo pensaba en la respuesta rápida para dársela. Y cuando yo iba a hablar, él me decía, usted dijo que me iba a escuchar. Dijo, Señor, yo perdí todo, me tocó con mi esposa por allá para un lado, en una habitacioncita, cuidar a los niños. Yo conseguí muchos trabajos, ¿no? Ah, bueno, el tema fue que él llegó pidiéndome 40.000 pesos que necesitaba para una hoja de vida, porque le habían salido un trabajo y él necesitaba esa plata para los exámenes o algo así, pues yo no los tenía. Entonces, después él me dijo, bueno, en esa búsqueda de dinero, señor, nos dejaron lavar eh, bultos de papa en Centro Abastos. Nosotros lavábamos bultos de papa, no me acuerdo cuánto les pagaban por cada bulto, pero era muy poquito y salían. Entonces, una vez que iban saliendo, iban cruzando con la esposa y él miró hacia un lado y vio un carro a lo lejos. Pero él no midió la velocidad con la que venía ese carro y se los ha sabido llevar por delante. Entonces él dice, Señor, el golpe fue terrible, eso yo quedé, la cabeza me decía, y la peor parte la llevó la esposa porque se ve afectada, se le corrieron los discos de la columna, bueno, etcétera, etcétera, quedó cuadraplégica, en fin. Y él me decía, Señor, ¿por qué eso nos pasó a nosotros? Dígame usted, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo, dispuesto a contestarle, él, usted dijo que me iba a escuchar.
Entonces, bueno, bueno, me contaba más cosas para no ahondar tanto, las situaciones de vida lamentables y me dijo, vea, él llevaba en ese momento una bolsita con unas latas de cerveza aplastadas, pero ahí metidas. Me decía, señor, yo tengo que caminar 1 hora desde donde estamos viviendo hasta acá, hasta la ciudad, y mire, recojo latas y las llevo. Y, bueno, eh, él me dijo, señor, yo me cansé absolutamente de todo. Me cansé porque yo no tenía por qué estar sufriendo esto. Yo no. Dijo, y entonces yo decidí irme. Dije, yo voy a abandonar todos los demás. Ellos dijo, mire, señor, mi vida es así. Me levanto en la mañana, hago el desayuno, lo que tengamos para desayunar. Dijo, arreglo a mi esposa porque ella no puede ir al baño ni nada de eso. Yo tengo para pañales, entonces yo le envuelvo una sábana eh, y me voy a trabajar. Por la noche cuando llego, yo la cambio, yo la aseo, yo la baño y todo ese cuento. Entonces él me decía, pues que él ya estaba aburrido, que él se había aburrido porque de no tener plata y eso, y había decidido irse y dijo, yo me voy. Mañana arranco y me voy. Entonces, bueno, como de costumbre, hicieron la comida, hizo el desayuno, ayudó a su esposa, ayudó a los niños, los despachó para el colegio y después de que vistió a la señora y que le puso la sábana en forma de pañal, entonces ella le dijo, eh, ella le dijo, bueno, él se despidió de ella y ella lo miró a los ojos fijamente y entonces le dijo, mi amor, no me vayas a dejar. Y ese señor lo único que pudo hacer fue llorar, llorar y llorar. Y me decía, dígame usted, señor, ¿cómo supo ella? Si usted, al que le estoy contando, y yo somos los únicos que sabemos eso. Yo salí con el corazón deshecho y yo le dije, no, mi amor, no la voy a ver. Dijo, dígame, señor, ¿dónde está Dios? Él levantó su bolsa, levantó lo otro que llevaba y salió de la tienda y se fue. Yo me quedé sentado con mi corazón arrugado de todo lo que él me había contado, de su historia, de esa manifestación de Dios, porque sé que era una manifestación de Dios. Pero me quedé con un sentimiento de culpa increíble porque ni siquiera la ayudé. Salí a mirar y ya no estaba. Y ante esa historia uno se puede preguntar, bueno, ¿dónde está Dios? Pero el Señor se mantiene ahí firme. A veces las cosas parecen muy injustas, a veces las cosas parecen tristes, a veces parece que no es para mí, pero se murió tan joven, era un niño con ese cáncer, ¿por qué tenía que morir? Entonces es cuando debemos entender que la mano misericordiosa de Dios está obrando, porque a través de ese sufrimiento se puede salvar Él, puede salvar a los suyos, puede salvar a muchos. Pero la enseñanza es que por más que estas situaciones de vida se den, nosotros no podemos desconfiar. Les voy a confesar algo, yo casi todos los días pienso en ese Señor. ¿Cómo me gustaría encontrármelo? ¿Cómo quisiera encontrarlo? No le voy a solucionar la vida, pero no sé, creo que había podido hacer yo como muchas más cosas, empezando pues por orar con él y mirar de qué forma había podido ayudarle económicamente, pero se me paró. Que esta historia nos enseñe que siempre hay personas que están mucho peor de lo que yo estoy,
y que a veces lo mío solamente son quejas y quejas y quejas y quejas. Queda uno o quedo yo siempre sin palabras con esa historia. La tibieza espiritual no debería existir. No debería existir porque nosotros debemos ser testimonio de vida. Yo creo en Dios, si yo amo a Dios, debo ser ese espejo en el que se refleja el Señor, en el que se reflejan las cosas buenas, las enseñanzas, en el que se refleja todo lo que yo aprendo y todo lo que soy. Pero nos podemos preguntar, y este puede ser el cartelito para el día de hoy, ¿qué se refleja en mí? ¿Qué se refleja en mí? ¿Tibieza espiritual? ¿Frialdad espiritual? ¿O por el contrario, gozo lleno, pleno de amor espiritual? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a tener presente una virtud que es hermosa, que se llama la castidad. Dice la Virgen María, sois templos vivos de Dios, sois morada del Espíritu Santo, sois creados a imagen y semejanza de Dios, sois hechura de sus venerables manos. Así es, pues, hijos míos, que debéis hacer de vuestro cuerpo tabernáculo del amor divino, copón de pureza, porque naciste para el gozo espiritual, para el disfrute de la verdadera vida en Dios. No mancilléis vuestro cuerpo, los pecados de la carne ofenden gravemente a Dios, los pecados de la carne os deforman, os vuelven monstruos, los pecados de la carne os acarrean sufrimientos indecibles en la eternidad. Los pecados de la carne borran el matiz de Dios que un día recibisteis cuando fuisteis engendrados en el vientre de vuestras madres. Los pecados de la carne os van consumiendo lentamente hasta que quedéis forrados en el mero hueso. Id y purificad vuestro corazón en los ríos de la gracia. Hacer reparación, mortificación, penitencia por las veces que hiciste de vuestro cuerpo motel de placer, engendro de Satanás. Id y purificad vuestro corazón en los ríos de la gracia, por las veces que hiciste de vuestro cuerpo mercadería barata, recinto de prostitución. La castidad, hijos míos, es virtud que os ciñe corona de azucenas en vuestro corazón. La castidad, hijos míos, es virtud que os da olor de santidad, fragancia exquisita del cielo. La castidad, hijos míos, es virtud que cubre vuestro cuerpo de ropajes blancos. La castidad, hijos míos, es virtud que hace de vuestro corazón un lirio perfumado. La castidad, hijos míos, es virtud que os ciñe alas de ángeles. La castidad, hijos míos, es virtud que os da fragancia exquisita, oloroso perfume que es prueba de que Dios habita en vuestro corazón, de que sois portadores de la pureza infinita, de que sois vasos cristalinos, espejos nítidos sin mancha. Amén. Digamos juntos, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, permitas que durante este día ofrendamos a tu divino Hijo. Para ello, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer me despedí de una forma diferente. Esto para los guerreros servidores. Pensé que muchos iban a decir, oiga, Pedro, cambió la oración. Tres nomás me dijeron. Hay que estar atentos en lo que estamos haciendo para no permitir que Satanás nos saque de esas cosas. Mañana vamos a estar hablando de algo maravilloso que es el desprendimiento de sí mismo. Esa sí que duele. El desprendimiento de sí mismo.